¿Qué tal amigos? Te saluda Edelvid Alonso Aldevilla y yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. Muy bien, este es un electrocardiograma, pero te voy a presentar el caso clínico relacionado a este electrocardiograma. Y acá está, te dice que es un varón de 44 años con quejas del dolor torácico. Acá sería importante rescatar siempre, nunca te olvides más bien, sería importante rescatar que cada vez que exista una persona con dolor torácico y te presenten un electrocardiograma, debes de estar pensando en un síndrome de dolor torácico. Y el síndrome de dolor torácico puede ser cardíaco o extracardíaco. Pero cada vez que te dan un electrocardiograma, la mejor opción es que estés pensando que el cuadro es cardíaco y que podría ser isquémico, del tipo infarto de miocardio o de una angina. Puede ser también como consecuencia de un problema pericárdico, pero también como consecuencia de un problema aórtico. Entonces todo eso debes de estar valorando en la evaluación de tu paciente. Pero además, ¿qué es lo que te dice la pregunta, el caso clínico? Dice, ¿cuál de los siguientes diagnósticos se aplica mejor? Dice, ¿será un infarto de la pared anterior? ¿Será un patrón de preexcitación de Wolff-Parkinson-White? ¿Una repolarización precoz? ¿Un bloqueo completo? ¿Un ritmo funcional? O sea, un ritmo del nódulo auriculoventricular fundamentalmente. Todo eso es lo que te está preguntando. Así que vamos a resolver el caso. Bien, entonces, ¿qué es lo que se tiene que revisar? Primero, el electrocardiograma. Pero debemos de rescatar también si está técnicamente bien tomado el electrocardiograma. Además, todo lo demás relacionado a las características del electrocardiograma, con sus ondas y sus intervalos. En el punto número 1, estará técnicamente bien tomado. Entonces lo que tenemos que hacer es definir una amplitud adecuada, o sea, de 1 milivoltio de amplitud. Acá vamos a ampliar el electrocardiograma. Ahí está. Y estas dos barritas, esta barrita que tiene dos cuadrados, me indica de que está efectivamente a 1 milivoltio. Además de ello, se tiene que rescatar la velocidad con que recorre la tira del electrocardiograma, y este tiene que ser a 25 milímetros por segundo. Lo primero que debemos de preguntarnos es si tiene ritmo sinusal o no. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nos indica si el corazón ya está teniendo un sistema de conducción adecuado. Ya que está el corazón, y a este nivel, esta zona de acá, vamos a encontrar el nódulo sinusal. Es ahí donde inicia la conducción cardíaca. Luego, a través de diferentes vías, llegará al nódulo auriculoventricular o al nódulo funcional, que también le pueden llamar. Luego a la rama izquierda y rama derecha de las de His, las fibras de Purkinje, etc. Y es ahí donde se puede visualizar el sistema de conducción. Para que sea un ritmo sinusal, tiene que iniciarse en el nódulo sinusal. ¿Y cómo se evidencia ello? Se evidencia en base a que visualicemos la onda P. Y la onda P debe de ser positiva en 1 en cara diafragmática, o sea 2, 3 y AVF, pero además la P debe ser negativa en AVR. Eso es lo que vamos a ver. Acá está. Vamos a ver entonces, acá está la onda P. En 1 es positivo, también en 2 y también en 3, acá pequeñito, y también en AVF. Y es negativa en AVR.
VR es negativa. Entonces con esto ya nos estamos asegurando de que nuestro paciente tiene un ritmo sinusal. Luego de la evaluación de si es o no sinusal, en este caso sabemos que nuestro ritmo es sinusal, lo que tenemos que hacer es medir la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo medimos la frecuencia cardíaca? Bueno, en esta oportunidad la frecuencia cardíaca la vamos a medir en base a la regla de los 300. Nos vamos a ir a evaluar en D2. En D2 entonces lo que vamos a hacer es utilizar la regla de los 300 y vamos a tomar cualquiera de ellos y acá está. 300, 150, 100, 75, 60, un poquito más, un poquito menos. A ver, en este lado de acá, 300, 150, 100, 75, 60. Entonces la frecuencia cardíaca es más o menos de 60 latidos por minuto. Entonces la frecuencia cardíaca 60 latidos por minuto. Ahora bien, ¿qué más vamos a visualizar? ¿Qué más lo que tenemos que evaluar? Siempre de forma sistemática la onda P. La onda P ya habíamos visto ya que es positiva en varias de las derivaciones y por eso es el que estábamos sacando que era sinusal, pero además de ello la onda P debemos de evaluar acá rapidito la onda P. La onda P debo evaluar en cuanto a amplitud, o sea hacia arriba debe ser menor a 2,5 milímetros. Si fuese mayor tendríamos que estar pensando en crecimiento auricular. Y lo otro en duración, ya no debe sobrepasar 0,12 segundos. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ampliar y vamos a poner más o menos como para que se pueda visualizar. Muy bien, aquí está la onda P en D1. Vamos a visualizar y lo que estamos viendo es que tiene básicamente dos cuadritos chiquitos. Vamos a ampliar más todavía. Ahí está, dos cuadros pequeñitos está teniendo. Acá también igual, dos cuadros, o sea tiene 0,08 y eso es normal. Eso es normal entonces, ¿ya? Pero de pasadita vamos a visualizar también el PR. Vamos a ver cómo está el PR. En D2 vamos a ver el PR. Y el PR en D2 es, a ver, desde acá hasta acá prácticamente. También dos cuadritos nada más tiene. Dos cuadros, o sea, el PR prácticamente es igual al P nada más. ¿Por qué? Porque apenas termina el P, empieza prácticamente el complejo QRS. Entonces 0,08 también. Oye, y eso está muy corto, muy pequeño. ¿Por qué? Porque lo normal, el PR tiene que estar entre 0,12 y 0,20 segundos. Más de 0,20 estamos hablando de bloqueos auriculoventriculares y menos de 0,12, como en este caso estamos hablando de los síndromes de preexcitación. Entonces siempre hay que tener en cuenta esta circunstancia. Entonces la onda P, si bien es cierto que ya lo hemos revisado, ya nos dice que está en 0,08 segundos, teniendo una dimensión pequeñita, y a ese PR se le llama PR corto. Es un síndrome de preexcitación probablemente. Vamos a visualizar el QRS ahora, el complejo QRS. El QRS nos debe servir para dos situaciones. Uno, para evaluar el eje cardíaco, que es importante, y otro para definir su morfología. Y la morfología en este caso sirve para ver la amplitud, o sea, hacia arriba, y además la duración. Mira, la amplitud me va a servir para determinar si hay hipertrofias ventriculares. Y la duración me va a servir para definir si hay bloqueos de rama. Eso es importante rescatar. Ahora bien, entonces lo que vamos a hacer es definir el eje. El eje voy a definir
dándole una mirada a las deflexiones positivas y negativas en D1 y en AVF, el eje cardíaco. Ahí está, ese es el eje cardíaco. Acá está D1 y acá está AVF. La sumatoria resultante de las deflexiones, tanto positiva como negativa, en D1 es más o menos de 5, 6, 7, 8, 9 menos 3, 6. Más o menos 6, es de acá hasta por acá, es más 6 entonces. Y la deflexión en AVF, acá está AVF, acá, este de acá, todo es positivo, 5, 9 más o menos. Entonces es 9 hasta por acá, 9, hasta ahí es más o menos 9. De tal manera que el eje va a ser este de acá. Está cayendo en el primer cuadrante, y cuando en las dos derivaciones existe positividad, ¿ya?, de las deflexiones, quiere decir que el eje es positivo normal en el primer cuadrante. La morfología entonces para definir si hay o no hipertrofia ventricular. En este caso lo que vamos a hacer básicamente es darle una mirada a las derivaciones precordiales. Ya, ahora sí, ya nos encontramos en las derivaciones precordiales, y lo que vamos a hacer es definir, ¿ya?, el índice de Sokolov. Y el índice de Sokolov, ¿para qué? Para ver si hay hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué me dice? Que S en V1 o en V2 sumado a R en V5 o 6 no debe de sobrepasar ya 35 milímetros. Si es que sobrepasa 35 milímetros, estaríamos hablando de una hipertrofia ventricular izquierda. En este caso vamos a sumar, a ver, esta de acá, S en V2, tiene 3 puntitos nada más, y el más grande entre V5 y V6 es, creo que el que está en V6, va a ser 5, 10, 15, 20, casi 25. Entonces 3 más 25 va a llegar solamente a 28 milímetros. Por lo tanto voy a descartar hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque no llega a 35 milímetros. De la misma forma debo estar hallando también, ¿ya?, el tamaño del ventrículo derecho. Y el tamaño del ventrículo derecho me indica que debiera estar en V1. En V1 debiera estar más grande R. R está acá comparado con S. De tal manera que si está más grande R, debiéramos estar pensando en una hipertrofia ventricular derecha. Sin embargo, acá es básicamente el mismo tamaño, por lo tanto descarto, ¿qué cosa? Hipertrofia ventricular derecha. Los criterios, tenemos ya un vídeo donde hablamos de hipertrofia ventricular derecha, de izquierda, etc. La amplitud ya habíamos visto, y estoy descartando hipertrofia ventricular. Por otro lado, lo que tengo que ver es la duración, o sea, en forma ya horizontal. En forma horizontal, el QRS debe ser siempre menor a 0,11 segundos. Vamos a ver si es cierto esto. En V1 lo que vamos a hacer es darle una mirada a la duración, y está en 2.5 por 0,08, me da 0,10 segundos. Por lo tanto, si bien es cierto existe un patrón de bloqueo de rama, acá está R y R' en esta parte de acá, ¿ya? Lo cierto del caso es que no está sobrepasando los 0,11 segundos que te he comentado, tal manera que a esto se llama un patrón de bloqueo incompleto de rama derecha del haz de His, ¿ya? Entonces eso es lo que estamos teniendo en este momento.
Muy bien, entonces acá rápidamente lo que vamos a hacer es, el eje es positivo efectivamente, ¿ya? Descarto cosa, un patrón de bloqueo pero incompleto de rama derecha de las de His. Eso es lo que estamos encontrando en este momento. Ahora bien, también debemos de darle una mirada a esa morfología del QRS o del inicio del QRS en diferentes derivaciones. Por ejemplo, en esta derivación, en la derivación D2, estoy viendo que el PR es cortísimo, pero además de ello tiene un patrón el que le estoy graficando. Y este es un patrón, además de ser PR corto, vuelvo a reiterar, ¿qué patrón me está brindando? Me está brindando un patrón delta. Y este patrón delta o una muesca que se llama delta ya es compatible con un síndrome de preexcitación denominado Wolff-Parkinson-White. Esto también vamos a visualizar, a ver, acá vamos a visualizar en V5, por ejemplo, también estamos visualizando este patrón. Ahí está, la onda delta se llama. En V6 también se puede visualizar. Acá en V3, pequeñito, pero se está visualizando. Oye, entonces ese es un patrón del síndrome de preexcitación denominado síndrome de Wolff-Parkinson-White. Además de ello, entonces, lo que vamos a encontrar es que es un Wolff-Parkinson-White. El ST siempre debe ser isoeléctrico, no te olvides, el ST es isoeléctrico. ¿Y dónde debemos de ver? En todas las derivaciones, pero fundamentalmente en las derivaciones precordiales. ¿Por qué? Porque en nuestras preguntas nos dicen que podría existir un infarto de miocardio, ya de la pared anterior. Entonces nos vamos básicamente a ello. Aquí está. Ampliamos nuestro electrocardiograma y definimos si hay o no supradesnivel del ST. O sea, para que yo tenga un infarto, lo que tengo que ver es tener mi onda P, mi complejo QRS, pero este ST va a estar elevado, supradesnivel del ST. Este patrón es el que debo de encontrar. Acá es isoeléctrico en D1, en D2 también isoeléctrico prácticamente. En cara anterior debo de visualizar, o sea, V2, V3, V4 y V5 incluso. Ya sabemos que para definir el infarto de cara anterior debo de visualizar V3 y V4. Pero muchas de las veces debemos de visualizar también V2 isoeléctrico, V3 isoeléctrico y V4 también es isoeléctrico. Entonces aquí está V2, V3 más abajo y V4. Por lo tanto, descarto, mira, ve, descarto que tenga un IMA, o sea, un infarto agudo de miocardio de la cara anterior. Muy bien, ahora bien, te quería comentar también un punto. Si yo ya de por sí he evaluado que mi paciente tiene un ritmo sinusal, muy seguramente ya no va a tener un ritmo de la unión o un ritmo funcional tal como acá ponen en la pregunta, de tal manera que esto también descarto. Nos vamos efectivamente, entonces ahora sí, nos vamos a las alternativas y vamos a responder estas alternativas.
¿Tendrá un infarto de miocardio? No tiene un infarto de miocardio. ¿Tendrá un patrón de preexcitación? Sí tiene un patrón de preexcitación, incluso con la onda delta que caracteriza al Wolff-Parkinson-White. ¿Tendrá un patrón de repolarización precoz? La repolarización precoz es una condición en la que el punto J está un poco elevado y se podría ver casi como un infarto de miocardio, un poquito elevado. Acá está el punto J, un poco más elevado. Sin embargo, hemos visto que todos están isoeléctricos, por lo tanto también descartamos esta posibilidad. De tal manera que también descartamos. Tendremos en el paciente un bloqueo completo, eso es lo que nos dice. ¿Tendremos un bloqueo completo de rama? No, en realidad es un bloqueo incompleto de rama derecha del haz de His. Por lo tanto, eliminamos también esta posibilidad. Y existirá un ritmo funcional, o sea, un ritmo de inicio en el nódulo aurículo-ventricular, tampoco, porque ya hemos determinado que el ritmo es sinusal en este electrocardiograma. Así que, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos entonces? Nos quedamos en el diagnóstico con un de Wolff-Parkinson-White. Esa sería la respuesta. Acá te presento para terminar los criterios electrocardiográficos para el diagnóstico del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Acá está. Tiene que haber un intervalo PR corto. En nuestro caso tenía 0,08 nada más, o sea, efectivamente. Debe existir una onda delta. Sí, la onda delta la hemos visto. Acá está la onda P y de frente sale una onda diferente. Y esta es la onda delta, la que voy a... Ahí está la onda delta. También tiene entonces la onda delta. ¿Qué más? Complejo QRS ancho. Acá tiene un bloqueo, un patrón de bloqueo incompleto de rama derecha. Sí tiene también un QRS ancho, se está ensanchando. De repente por ahí podría ser un poquito más. Y existen cambios en la repolarización del ST. Bueno, esto está asociado al patrón de bloqueo incompleto de rama derecha, ¿ya? Y por la vía accesoria también se puede encontrar. A ver, vamos a ver si acá podemos encontrar. Bueno, acá está. Esta parte de acá, por ejemplo, ¿ya? ST y T en V1 están negativos como consecuencia de esa circunstancia. Muy bien, eso sería todo. Espero que te sea útil. Nos vemos en el próximo vídeo. Ten un grandioso día.